Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo por dónde andan en el mundo. Lo hemos vuelto a llamar a Adrián, al licenciado Barale, licenciado en nutrición y profesor de educación física, o sea que tiene miradas bastante amplias sobre diferentes temáticas. Y vamos a tocar un tema que él me lo corrigió, yo se lo propuse, pero él me lo corrigió y creo que está bastante bien, que el título de esta charla va a ser Dietas y pérdida de peso. Entonces, lo primero que vamos a tratar de preguntarle al licenciado Barale, Adrián en este caso, primero, ¿qué es una dieta? Y a partir de ahí vamos a tratar de ir tratando de encontrar la luz en la oscuridad, como dice mi alma gemela Carl Sagan, que estoy fascinado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y hago una corrección. Sí. En realidad era dietas de moda y pérdida de peso. Ah, perdón. La palabra de moda le agrega un plus importante a la temática. Vos sabés que me suelen preguntar por qué siempre hablo con gente y no me desarrollo más. Yo digo, primero, porque no es muy interesante escucharme siempre hablar a mí. Y segundo, que yo siempre necesito que me corrija. Ok, está bueno. Esa es la ventaja de hacer este tipo de charlas. La verdad, desnudo para la gente. Entonces, por un lado, ¿qué es una dieta? En realidad no hay una definición de dieta en sí muy rígida ni muy universal, que digamos, de hecho es un término que a mí mucho no me gusta usar por lo que en el imaginario de las personas genera, ¿sí? Muchas personas tienen muy malos recuerdos de haber intentado hacer dietas, entre comillas, porque se acuerdan de cuestiones hiperrestrictivas o de privaciones o de haberla pasado muy mal, e incluso a veces de no haber logrado los objetivos a pesar de todo eso, ¿no? Entonces, el término dieta a mí mucho no me gusta, pero es de uso común, así que lo podemos usar tranquilamente. A mí me gusta más hablar de plan de alimentación, por lo que conlleva, ¿no? Eso porque es muy común que la gente diga, estoy a dieta, no está a dieta, mentira. Ojo, algunos hacen dietas. A mí no me gusta el término dieta por lo que te decía recién. Me parece que es una estructura hiperrígida, bastante limitante, que ayuda muy poco a educar a la persona que la intenta hacer y le quita libertad y toma de decisión. Entonces a mí lo que me interesa justamente es educar a la persona para darle herramienta para la mejor toma de decisiones y que cada vez se vuelva más autónomo o independiente y eficiente con su alimentación en función de sus objetivos. Porque dieta podemos hacer por distintas razones. Puede ser una dieta para bajar de peso, como estamos hablando ahora, pero podría ser la dieta de un deportista. Podría ser la dieta de una persona que tiene una patología. Entonces, el término dieta en sí no es una mala palabra, no está mal usado, claro, por las dudas si alguien entendió mal. Pero en algunos ámbitos, sobre todo el de la pérdida de peso, puede llevar a connotaciones no muy agradables, ¿no? Por eso yo prefiero usar otras palabras. Por las cuestiones que representa también. Sí, sobre todo por lo que puede generar en la cabeza o en el imaginario de la persona que lo escucha, ¿no? Y a veces le trae muy malos recuerdos. Bien, entonces a veces adoptemos el término plan nutricional. Así sí, hablamos. Pero insisto, si lo querés llamar como dietas, no hay drama. Sobre todo porque dietas de moda queda mucho más gráfico de lo que estamos tratando de hablar ahora, que si dijéramos planes de alimentación de moda, no, ahí no reflejan lo mismo. Pero tranquilamente puede ser dietas de moda, haciendo la salvedad, ¿no? De que dieta es un término que se puede prestar para muchas cosas. ¿Y por qué es un tema que me parece que es interesante? Por un lado, por una cuestión desde la perspectiva de la salud pública, que es que la gran mayoría de la población tiene exceso de peso,
y no es una cuestión específica solamente de nuestro país. En Argentina es un fenómeno a nivel mundial. De hecho, la OMS habla de una pandemia de obesidad desde hace más de 2 décadas, ¿no? Entonces, prácticamente no hay países en el mundo que no hayan visto en los últimos años, en las últimas décadas, un aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Vale aclarar que sobrepeso y obesidad no es lo mismo, para los que no saben. El sobrepeso es un aumento moderado, la obesidad es un aumento importante del peso, ¿sí? ¿Cuál es la forma más simple de evaluar? El índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. ¿Por qué es tan popular? Porque es simple de tomar. ¿Es un muy buen indicador? Y no. En la clínica, en el trabajo de 1 a 1, en el consultorio, yo no lo uso. Prefiero hablar de composición corporal. En vez de peso, me gusta hablar de masa muscular, masa adiposa, esqueleto, etcétera, etcétera. Pero a nivel poblacional es fácil, ¿sí? Entonces, tomando como referencia el índice de masa corporal de la población, a lo largo de los últimos 20, 30 años, en casi todos los países se ha notado que cada vez hay más personas con exceso de peso. De hecho, en Argentina aproximadamente 60% de la población tiene exceso de peso. Exceso de peso es el término global que incluye al sobrepeso y la obesidad en la misma bolsa. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, tenés 2/3 de la población con exceso de peso. Más o menos, haciendo un número redondo, ¿no? Cada país tiene datos específicos de prevalencia. Entonces, es un problema de salud pública, ¿por qué? Porque la obesidad es una enfermedad en sí misma, y además es un factor de riesgo para un montón de otras enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y un montón de otros problemas. Y por el otro lado tenés el problema del sobrepeso desde un punto de vista estético, ¿no? Sobre todo las sociedades más occidentales le dan mucha más importancia a la apariencia física o a la imagen o a cómo uno se ve, que otros grupos culturales no tan dependientes de la imagen. Entonces, a veces puede ser que la persona quiera bajar de peso por una cuestión de salud, a veces puede ser que sea simplemente por una cuestión de estética, pero en definitiva, más o menos, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué modificación tengo que hacer yo en mi patrón de alimentación o, entre comillas, mi dieta para lograr ese objetivo? El problema es que la obesidad o el sobrepeso, pero la obesidad particularmente, es una enfermedad muy compleja, muy heterogénea, donde probablemente no haya un único abordaje para resolverla. Entonces, si todas las personas quieren seguir la misma dieta, por así decirlo, el mismo modelito, es muy probable que una gran cantidad de personas fracasen. ¿Qué es lo que pasa, de hecho, en el día a día, ¿no? Tenemos una gran cantidad de gente que intenta perder peso, la mayoría algo de peso pierde, pero ¿qué pasa? La gran mayoría de esas personas lo vuelven a recuperar al poco tiempo o incluso más de lo que perdieron. Entonces se arman unos ciclos viciosos, negativos, nefastos de gano de peso, me preocupo, hago dieta, bajo de peso, me relajo, vuelvo a subir de peso, y se repite indefinida cantidad de veces, ¿no? A ver, me has disparado un montón de preguntas muy comunes. ¿Es tu problema? Lo sé. Hay varias preguntas, pero voy a comenzar con un recurso pedagógico que una vez me lo dijo un profesor en Europa, y la verdad que da resultado. Vamos a empezar por el final. Vos siempre, para atrapar la atención de la gente, empezá por el final y después empezá con los hechos que justifican el final. Y vas a ver ¿Ah? que el efecto es distinto. Nosotros hablamos Okay. de dietas de moda y pérdida de peso, y básicamente el fundamento básico que tiene cualquier sistema, ya sea científico o sea enlatado, es el déficit calórico. Uh-huh. Con el déficit calórico, una cuestión, es más complejo que lo que yo voy a decir, pero es una cuestión de balanza. Cuando yo empiezo a consumir menos de lo que utilizo, pierdo peso. Si Uh-huh. mismo, es más complejo, ya sabemos, pero estamos haciendo una descripción muy, muy sencilla. Entonces, vamos a hablar, dentro de las dietas de moda, todos los sistemas enlatados, empaquetados y metodológicamente inflexibles, por de alguna forma, terminan funcionando o a corto plazo, muy rara vez a largo plazo, por un déficit calórico. Ahora yo te voy a empezar a preguntar, ¿qué es una dieta de moda? ¿Cuáles son las dietas de moda habituales que hay? ¿Y por qué cobran tanta popularidad en la población? Bien, tema complicado, pero bueno, vamos a tratar de hacer algunos aportes. Por ejemplo, lo que vos decías es así. En definitiva, el término al que vos haces alusión es el de balance energético.
¿sí? Que es la relación entre la ingesta de energía que hacemos y el gasto de energía que tenemos. Que las dos son variables hipercomplejas, están influenciadas por un montón de cosas, pero bueno, no entremos tanto en detalle para no complicarlo. Si yo genero un déficit de energía, o lo que sería el equivalente a un balance de energía negativo, donde consumo menos cantidad de energía que la que gasto, ese déficit de energía lo voy a pagar con la grasa almacenada en mi cuerpo y en definitiva debería bajar peso. Digo debería porque es más complejo. Entonces, también tenemos, abro un pequeño paréntesis, todos los que niegan la utilidad del concepto de balance de energía, porque plantean que no es así, que no se cumple en la práctica, etcétera, etcétera. Y en realidad no es que no se cumpla, sino que hacen una sobresimplificación tan grande que obviamente que en esa forma de interpretarlo nunca se va a cumplir. Pero lo cierto es que el balance de energía en sí mismo, que responde a las leyes de la termodinámica, se cumple. Lo que pasa es que en los seres vivos, como el cuerpo humano, es muy complejo, está influenciado por muchas variables, y en general está mal regulado, por decirlo de una manera. Nosotros venimos mal fabricados, entre comillas, ¿no? Tenemos una tendencia a que este equilibrio se rompa y se vuelve un sistema asimétrico a largo plazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde a largo plazo tenemos más facilidad para ganar peso que para perderlo. Y como dije recién, estoy tratando de no meterme en términos y cuestiones complejas que no vienen al caso. Pero básicamente quería aclarar eso porque es muy común, sobre todo en las redes sociales hoy en día, encontrar los detractores del balance energético, de que no tiene sentido el pensar en calorías. Una cosa es pensar mal en las calorías y otra cosa es saber interpretarlas a las calorías, ¿no? Hecha esa aclaración, las dietas de moda por lo general es fácil de identificarlas porque la mayoría tiene algún nombre, tiene un nombre de presentación, ¿no? Entonces yo cuando le doy un plan de alimentación a las personas con las que trabajo, no le pongo plan de alimentación de Adrián Barale, o la dieta de Barale. Dice plan de alimentación y lo que tiene es el nombre de la persona. Porque lo que debería de tener cualquier tipo de abordaje nutricional, antes que nada, es la individualización, ¿no? Si nosotros no individualizamos el plan de alimentación, como decías vos, estamos vendiendo un producto enlatado, descontextualizado, donde pensamos que todos los seres humanos responden de la misma manera a la misma intervención. Y cada persona es un universo distinto, entonces si no entendemos en qué universo se encuentra una persona, difícilmente le podamos ofrecer algo que funcione. A veces incluso con toda la individualización del mundo no funciona justamente por lo complejo que es esto, ¿no? Pero nuestra obligación como profesionales debería ser, antes que nada, individualizar en la mayor medida posible la propuesta de trabajo que hagamos. Que es lo mismo que hacen los profesionales de ejercicio cuando quieren trabajar de manera correcta, digamos. Sobre todo siendo respetuoso con las personas que nos convocan, ¿no? Que nos buscan para que los ayudemos. Eso por un lado. Entonces tenés la dieta, qué sé yo, paleolítica, la dieta de Atkins, la dieta cetogénica, nombres un poco más extraños. Dieta zona. Sí, ahí hasta la dieta de la luna. En fin, dieta de la luna. Hay algunos que son hasta graciosos, ¿no? Lo que no es gracioso es cuando vos ves gente que realmente los intenta hacer. Pero básicamente estas dietas lo que tratan es de, entre comillas, vender una solución mágica para un problema muy complejo, sobresimplificando todo a algún tipo de limitación o exclusión o restricción de o un nutriente o un grupo de alimentos o algunos grupos de alimentos. Entonces, hay muchos intentos de sistematizar esto, que es muy complejo por la variedad de dietas que hay. Pero podríamos decir que hay como 3 grandes grupos o familias de dietas, ¿no? Donde si uno analiza un poco el discurso de cada dieta, va a encontrar características que lo ubican en alguno de estos grupos, ¿no? Por un lado tenés las dietas que se basan en manipular los macronutrientes. Para aquellos que no lo saben, los macronutrientes son los carbohidratos, o las grasas, o las proteínas. Entonces juegan con la relación de estos sustratos en el consumo diario, ¿no? Después tenemos un segundo grupo, que son las dietas basadas en la restricción de alimentos o de grupos de alimentos. Por ejemplo, un caso serían las dietas veganas, donde se excluyen todos los alimentos de origen animal, o algunas otras que vamos a mencionar en un ratito. Y el tercer grupo... Y no tiene nada que ver que cuando uno es alérgico a cierto tipo de sustancia del alimento. Por eso también claro. Cuando yo estoy hablando de dietas de moda y pérdida de peso, no estoy hablando de dietas con prescripción, con una fundamentación clínica.
A ver, porque la obesidad en sí es una enfermedad. El sobrepeso estético no, pero la obesidad como tal es una enfermedad. Por lo tanto, tiene un abordaje clínico. Debería haber un cuerpo médico integrado por distintos profesionales. Incluso dentro de ese grupo profesional de trabajo podría haber especialistas en ejercicio. De hecho, debería haber. Pero no estamos hablando desde el abordaje clínico con una fundamentación por un problema médico. Estamos hablando de las dietas de moda que andan dando vuelta o en libros o en sitios de internet o en algunos profesionales. Yo los pondría entre comillas los profesionales porque como profesionales no podemos casarnos con un solo modelo y pretender que una sola carta funcione en todos los casos. Pero bueno, hay algunos que sí. Entonces, dejemos de lado todas esas cuestiones clínicas que tienen un fundamento de una patología puntual, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene un exceso de peso, más o menos, leve sobrepeso, importante obesidad, algunos casos leve estético, sin ningún tipo de complicación de la salud, pero que quiere bajar de peso, ¿no? Entonces, o manipula los macronutrientes, o lo podemos pensar en manipulación de alimentos, sobre todo por restricción y o eliminación directamente. Y el tercer grupo, que es un abordaje un poco más actual, que es el basado en la manipulación del timing de la ingesta, ¿no? Donde uno tiene el famoso ayuno intermitente a la cabeza como modelo más famoso dentro de este grupo. Entonces, si uno se pone a estudiar los distintos libretos que uno encuentra dando vuelta por ahí, entran en alguna de estas tres categorías. O manipulan macros, o manipulan alimentos o grupos alimentarios, o manipulan el timing del consumo. ¿Sí? Creo que es la forma más simple de tratar de ordenar este gran caos. De alguna forma, todo eso termina cayendo en lo que decíamos al principio, un déficit calórico. Obvio, porque cualquier dieta, ponele el nombre que quieras, si querés inventamos la dieta de González, ¿sí? Si vos generás un déficit de energía, indefectiblemente eso va a traducirse en una pérdida de peso. Después, ¿de qué tejido estamos perdiendo? Si es grasa, músculo, un poco de ambos, o es agua, o lo que fuere, es otra historia. Si ese peso yo no lo vuelvo a recuperar, es otra historia. Pero en el periodo a corto plazo, en un periodo relativamente agudo, llamémoslo así, si yo genero un déficit de energía, eso se va a traducir en una pérdida de masa corporal. Yo me subo a la balanza y peso menos. Entonces, no, porque a ese punto quería llegar. La mayoría, por ejemplo, que es lo que más se ha puesto de moda, y no hay que echarle, creo que ya no hay que echarle solamente la culpa al culturismo, sino que ya es más grande el universo de marketing que tiene. Por ejemplo, el fundamento básico, no, voy a tratar de resumirlo rápido, es que si yo hago una restricción del macronutriente de hidratos de carbono o intento sacarlo, lo cual creo que es una cuestión que ya es imposible, básicamente, en la vida real, en la práctica, se mantendría la glucemia baja y como la glucemia se mantiene baja, obligaríamos al hígado a empezar a producir procesos metabólicos, entonces empezaría a producir cuerpos cetónicos y todo ese desparramo metabólico. No queremos entrar en detalle en ese tema, pero básicamente la persona empieza a perder peso por deshidratación. Sí, a ver, cuando uno hace una dieta restrictiva en carbohidratos, que puede ser una restricción leve, moderada o muy severa, donde tenés la dieta cetogénica a la cabeza, obviamente que en el periodo muy corto de pocos días son las que más impactan. ¿Por qué? Porque sabemos, fisiología básica, que los carbohidratos se almacenan conjuntamente con agua. Si yo utilizo esos carbohidratos, pierdo no solamente el peso del carbohidrato utilizado, sino todo el agua de reserva. Entonces, en el corto plazo es muy fácil bajar un par de kilos, o más de un par en realidad, si yo hago una restricción severa por varios días de carbohidratos. El problema es que esto no se soluciona en el corto plazo, esto se tiene que solucionar a largo plazo. Y si yo no le brindo a la persona ningún tipo de herramienta de autocontrol y para manejar ciertas situaciones y tener un conocimiento básico de lo que es la alimentación y sobre todo la calidad de la alimentación, no solo la cantidad, porque tendríamos que pensar siempre en cantidad y calidad de lo que comemos, probablemente esa persona vuelva a recuperar el peso e incluso recupere más de lo que perdió. Porque la estadística es muy cruel. La mayoría de las personas que quieren perder peso lo pierden. El problema es que se estima que más o menos el 80% lo recupera. Entonces, de 5 personas que quieren bajar de peso, una sola a largo plazo quizás lo logre. No es muy alentador la estadística. Y eso explica por qué las personas que tienen un problema de sobrepeso importante realmente
tienen una historia de frustración y fracaso tan importante que es tan pesada como su propio peso. A mí me pasa muchas veces en el consultorio que le digo, bueno, ¿cuáles dietas probaste ya? Porque la gente le pone nombre incluso a veces, ¿no? Y algunos te dicen, puf, todas. O sea, ya cuando vos empezás a charlar y te dicen así, agárrate. Porque vienen con una mochila tan pesada, y no me refiero a la mochila que tienen colgada en el hombro, es una historia personal muy pesada con respecto a intentos y fracasos y frustraciones de tratar de resolver un problema que es muy complejo y que nadie lo resuelve, porque sobresimplificar esto a decir, bueno, saquemos los carbohidratos, como decías vos, o saquemos un grupo de alimento en particular, no lo va a resolver a mediano o largo plazo. Incluso a veces lo puede complicar, porque cada dieta que fracasa deja una huella en el organismo, hace un daño, por así decirlo, metabólicamente, que no siempre se revierte y a veces puede persistir durante meses o años. Entonces, no es Más si hay una gratuito jugar con el metabolismo. más si hay una constante exposición a agredir el organismo. Claro. A ver, el déficit de energía, sobre todo cuando es severo y prolongado, es un atentado contra la homeostasis. Y el cuerpo está muy bien preparado para defender la homeostasis. El problema es que esas medidas contrarreguladoras que a veces tiene que poner en juego terminan dañando la salud de la persona a largo plazo. Entonces, Para que la gente entienda, la homeostasis es el equilibrio dinámico interno que tiene el organismo, que intenta equilibrar intenta equilibrarse ante cualquier estímulo que considere que es una agresión. sí, Entonces, y es preservar la vida, tan simple como eso. un mecanismo de preservación. ¿Sí? Que no se Entonces, si vos me adapta. estás agrediendo, yo respondo. Exactamente. Entonces, lo que estamos diciendo es que nosotros no deberíamos utilizar estrategias que superen la capacidad del organismo a poder adaptarse. Eso es Sí, muy común. es muy importante entender que es un tema complejo, ¿no? El problema es cuando, sobre todo en las redes sociales, a veces se sobresimplifican las cosas, ¿no? Diciendo, bueno, si vos quitas los carbohidratos, seguro que vas a bajar de peso. No me digas. Yo puedo hacer una dieta cetogénica, que es el extremo de restricción de carbohidratos, porque tenemos la primera dieta quizás que se hizo muy popular dentro de la familia de las dietas restrictivas de carbohidratos, quizás fue la de Atkins. Atkins fue un médico de Estados Unidos. Creo que el primer libro fue de la década del 70 o la década del 80, no me acuerdo bien, pero fue hace mucho tiempo. Tuvo varias ediciones. Y varios reformulaciones. Sí, sí, fue cambiando un poco, pero la idea básica era una primera fase muy restrictiva en carbohidratos y después una segunda fase donde se flexibilizaba un poco. Y el extremo de las dietas restrictivas en carbohidratos son las dietas cetogénicas. Después, la dieta de la zona también fue popular, pero es una dieta de una restricción moderada. De hecho, hoy en día ni siquiera se consideraría muy complicada la dieta de la zona. Se puede manejar relativamente bien. Y algunas variantes de los que algunos suelen decir que es una dieta paleo también termina siendo indirectamente una restricción de carbohidratos por los grupos de alimentos que pretende sacar. Entonces tenés, dentro de la familia de las dietas bajas en carbohidratos, tenés como varios hijos, por así decirlo, ¿no? Algunos un poco más grandes, otros más jóvenes, algunos con más antecedentes, otros con menos, pero son varios que se encuentran dentro de esa categoría. El tema es que no todas las personas pueden sostener una restricción de carbohidratos, no todas las personas se llevan bien con la restricción de carbohidratos. Por lo tanto, si yo como nutricionista, la única carta que tengo para jugar, o el único plan que le tengo para ofrecer a mis pacientes, clientes o personas que me consultan es la dieta restrictiva en carbohidratos, evidentemente a un gran número no lo voy a poder ayudar. Porque dijimos que el problema era a largo plazo. En algunos días, prácticamente todas las personas pueden restringir los carbohidratos. Algunos, de hecho, lo pueden hacer durante varias semanas. Y no falta aquellos que te dicen, discúlpame, pero yo hago una dieta cetogénica desde hace más de un año. Fantástico. El problema es que vos, como el ejemplo de la persona que la viene sosteniendo durante más de un año, no sos representativo de todos los seres humanos que hay en el planeta. Entonces, si yo tengo una referencia de que tengo un sujeto que lo pudo hacer, no puedo pensar que todos lo pueden hacer. Es como pensar en los deportistas de élite, haciendo un paréntesis, ¿no? Los récords del mundo. Que lo hizo una persona no significa que cualquiera lo pueda hacer. Si no, habría récords del mundo todos los días rompiéndose. ¿Sí? Entonces, hay
seres que se adaptan más o menos a algunas condiciones. Entonces, si hay una persona que no le cuesta adaptarse a una restricción de carbohidratos, probablemente le pueda ir muy bien con un plan como esos. Pero a los que no les gusta restringir los carbohidratos o no pueden adaptarse a la restricción de carbohidratos, la van a pasar muy mal. La van a pasar muy mal. Entonces, el tema no es cuál es el plan de alimentación que a mí me parece más adecuado, sino cuál es el plan de alimentación que más se adecua a la realidad y el contexto de la persona con la que estoy tratando en ese momento. Y la Yo estrategia. particularmente... Vos la estrategia que vas a adoptar a largo plazo. Exacto, porque hay otra cuestión básica. Si yo a la restricción calórica, que es quizás lo más, entre comillas, fácil de hacer, no la acompaño de educación alimentaria, ¿sí? No le voy a dar a esa persona las herramientas necesarias para que a mediano o largo plazo se vuelva más independiente y no esté dependiendo de lo que yo le digo como profesional de la nutrición, para poder llevar adelante su alimentación día a día, de manera saludable, y no volver a la situación que le provocó el exceso de peso. Porque si no, la dieta, sobre todo es eso, es un modelo rígido que te dice de manera muy estructurada qué hacer y del cual vos no te podés salir, porque si te salís de la dieta, fracasa. El problema es que ¿cuánto tiempo puedes estar sometido a un modelo rígido? La mayoría de las personas no mucho. El plan de alimentación, entre otras cosas, lo que te brinda son elementos para que vos, de manera un poco más flexible, lo puedas ir acomodando a la realidad cambiante en la que vivimos, pero sin salirte demasiado de la ruta que tenés pensada, o del guión que tenés planteado. Es una diferencia importante, la flexibilidad que te da una dieta versus un plan de alimentación, entre otras cosas. Claro, no, hay un concepto muy sencillo y muy simple. Ningún esfuerzo que sea severo se puede sostener en el tiempo. Claro. Llevar a la práctica del entrenamiento, si querés. ¿Cuántos días podés estar apretando el acelerador a fondo? No, aparte, yo he visto cosas, por suerte ya no las veo porque no estoy en ese ambiente, pero yo he visto cosas viniendo del fisiculturismo de estrategias de pérdida de peso, sobre todo por deshidratación, 3 días antes de la competencia. Bueno, lo que pasa es que ahí, perdón, hago un paréntesis yo. No podés extrapolar lo del fisiculturismo o de lo de su hermano menor, el fitness, a la población que tiene un problema de exceso de peso o a la población deportiva de otras especialidades. El fisiculturismo y el fitness son dos disciplinas muy particulares que tienen, entre comillas, sus propias reglas y se adecúan a esas reglas. Una de las condiciones por las cuales vos ganás ahí es la definición extrema. Y la definición extrema la vas a lograr no solo por una pérdida de grasa importante, sino por una pérdida de agua importante también. Entonces ellos están obligados a emagrecer, perder grasa, y deshidratarse si pretenden tener un buen rendimiento en la disciplina que eligieron. Entonces no les queda otra opción. El problema es cuando entrenadores de esas disciplinas quieren trabajar con personas que no quieren practicar fisiculturismo ni fitness, y lo que quieren es estar más sanos o verse un poquito mejor, pero sin llegar a ese extremo. Como yo te decía recién, el nutricionista que solamente tiene una carta de presentación, que es una dieta, en este caso estamos hablando de las bajas en carbohidratos, pero puede ser cualquier otra. Es lo mismo que el entrenador que sabe entrenar de una sola manera, tipo fisicoculturismo, e independientemente de quién sea el que entre a su centro de entrenamiento, lo trabaja de la misma manera. O sea, viene una señora de 50 años, con sobrepeso y varias patologías más, y yo la entreno como si fuera una piba, o sea, una chica joven de 20 años que quiere competir en fitness. ¿Y dónde quedó el contexto y la individualización de la que hablábamos? Claro, porque, por ejemplo, esas famosas imágenes que están dando vuelta, la edad es una cuestión solamente de actitud, y te muestran una mujer que vaya a saber uno si tiene 60 o 70 años levantando pesas, y una mujer en silla de ruedas. Y eso, la gente tiene que saber que es una imagen armada. Es muy... A ver, el mensaje no está malo, pero la imagen no es la correcta. Exactamente. Porque, a ver, ojalá hubiera más personas mayores levantando pesas. ¿Cuál es el problema? Ni los médicos saben prescribir ejercicio. Bueno, de hecho no están formados para eso, pero por lo menos que los alentaran a hacer ejercicio a sus pacientes. Andaría mucho mejor la cosa. Pero no nos vayamos al tema tanto. Entonces, yo no tengo problema con que una persona mayor esté levantando pesas. Insisto, ojalá hubiera más personas mayores levantando pesas.
Tampoco tengo problema en lo que hacen los fisiculturistas o los que practican fitness, varones, mujeres, me da lo mismo, porque entiendo cuáles son las reglas de juego con las que ellos juegan. Mi problema es cuando los profesionales de esas áreas quieren extrapolar sus principios de entrenamiento y dieta a otras poblaciones que no tienen nada que ver con los que son sus reglas de juego. Ese es mi problema. Mi problema. Eso es lo que a mí me parece que está muy mal y que de hecho yo por ahí tengo consecuencias, porque muchas veces tengo en el consultorio personas que están siendo entrenadas por pseudo profesionales de estas áreas y que vos les vais los planes de entrenamiento y parece que están preparando a Mr. Olympia o a Miss Fitness Argentina, una cosa así. Entonces yo voy a decir, pero ¿no se dio cuenta de con quién está trabajando? ¿No sabe hacer otra cosa? O que si no es dieta restrictiva en carbohidratos, con quemadores de grasa y suplemento de proteína, no se puede bajar de peso. ¿De qué estamos hablando? Claro, inclusive han ido cambiando los malos de la película. Me Sí. acuerdo que antes el malo de la película eran las grasas, y la gente no sabe distinguir entre tejido graso, tejido adiposo, y no sabe distinguir entre qué tipo de tejidos estamos hablando dentro de las grasas. Uh-huh. Y ahora el malo de la película pasó a ser los carbohidratos. Y sepa que todo vuelve, todo es un ciclo. Lo que pasa es que, yo te dije recién que la dieta de Atkins creo que es de los 70 o principios de los 80, estamos hablando de 50 años por lo menos, entonces, ¿de qué novedad estamos hablando? La dieta baja en carbohidratos no son nada nueva. Capaz que en la literatura médica con fines clínicos, quizás estén los primeros datos a principios del siglo XX ya. Entonces, no estamos hablando de descubrir la pólvora. ¿El problema cuál es? Que la gente no entiende lo básico, que no es un problema de carbohidratos sí o carbohidratos no, grasa sí o grasa no, sino que el problema es de qué tipo de carbohidrato estamos hablando, y de qué tipo de grasa estamos hablando, y cuál es la cantidad que yo necesito según mi realidad. Sexo, edad, práctica de ejercicio, nivel de sobrepeso, y un montón de otras variables que son personales. Por eso los planes de alimentación, del mismo modo que los planes de entrenamiento, deberían de empezar con el nombre y el apellido. Porque la prescripción es individual. Es como ir al médico y que te dé una receta sin nombre y apellido. ¿Qué hace ese profesional? ¿Le da la misma medicación en la misma dosis a todo el mundo? ¿O trata de individualizar la prescripción según la situación patológica puntual de cada persona? Lo ideal sería que se haga individualizada la prescripción. ¿Y por qué los profesionales del ejercicio y los profesionales de la nutrición no hacen lo mismo? Porque yo me canso de ver planes de entrenamiento sin nombre y apellido y planes de alimentación que son fotocopias, ¿no? Entonces, se supone que somos todos fotocopias, los seres humanos. Respondemos igual a cualquier plan de entrenamiento y a cualquier plan de alimentación, cualquiera sea el sujeto. Y obviamente que el que tiene 2 dedos de frente y sobre todo un par de años de estudio, sabe que si hay algo que es muy claro, es la variabilidad biológica. O sea, la enorme cantidad de respuestas que podemos tener cuando sometemos al mismo estímulo a una persona, sea nutricional o de entrenamiento, lo que fuera. Cuando nosotros hablamos de los tres grandes rangos, que es por restricción de algún macronutriente, por restricción de algún tipo de alimento, y ahora y el timing. Y el timing. Me gustaría entrar un poco en esa área. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de timing? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de intermitencia en la ingesta de alimentos? ¿Y qué hay de verdad en todo eso, real? Porque los fundamentos a veces son bastante pobres, por no decir bastante pobres. No quiero entrar en términos poco educados. Bien. Entonces, por ejemplo, primera cuestión, la gente, entre otras tantas cosas, sobresimplifica tanto, y esto también es un problema de nutrirse a través de las redes sociales, y piensa que ayuno intermitente es una sola cosa. En realidad el ayuno intermitente es un término que incluye distintos tipos de abordajes según sea la frecuencia y la duración del ayuno, ¿no? Puede haber uno de los más usados, más conocidos es 16-8, que son 16 horas de ayuno y yo tengo una ventana de 8 horas para consumir alimentos. Pero después hay ayunos de días completos, ayunos de varios días, tenés ayunos religiosos como los que se producen en el Ramadán, o sea, el ayuno no es una única cosa. Pero básicamente se trata de limitar el tiempo en el
cual uno puede consumir alimentos y bebidas, básicamente, como para que la idea quede clara. El tema cuál es, que en las investigaciones que trabajan el ayuno intermitente hay una variable que es clave y que muchas veces no se controla, o al menos en los primeros estudios no se controlaba, era que el grupo que es sometido al ayuno versus el otro grupo con el que se lo compara, que generalmente se le suele llamar restricción de energía crónica, yo no hago una limitación de ingesta por tiempo, sino que hago una restricción de ingesta energética, te digo, bueno, vos necesitarías 2000 calorías para cubrir tus necesidades, vas a consumir 1500, pero no te pongo restricción de horario. Y en el otro grupo le digo, bueno, ustedes pueden consumir comida o bebidas solamente durante 8 horas. Como yo le limito el tiempo en el que puede consumir, probablemente el mero hecho de acortar la ventana de tiempo en el que puede consumir hace que baje la ingesta. Claro. Y quizá la baja más que el grupo que yo controlé con una restricción de energía crónica. Entonces, para hacerla simple, si la variable ingesta energética total no está controlada, yo no puedo afirmar que el ayuno intermitente es lo que provocó la pérdida de peso o el mejor resultado, sino que fue un mayor déficit de energía, porque decíamos al principio que en definitiva lo que te importa es el déficit de energía. Cuando los estudios que comparan ayuno intermitente, independientemente de cuál versión sea, versus una restricción de energía crónica, tienen el déficit calórico controlado, o sea, es el mismo, los resultados son los mismos en cuanto a pérdida de peso. Porque también uno puede cambiar el foco y en vez de pensar en la pérdida de peso como variable de interés, como el resultado que a mí me importa, puedo pensar en regulación de la glucemia, o en regulación de lípidos plasmáticos, colesterol, triglicéridos, etc. Entonces, ojo lo que comparamos, porque estamos hablando de pérdida de peso. Cuando hablamos de pérdida de peso, si la ingesta energética está delimitada en igual medida, hacer un ayuno intermitente o hacer una restricción de energía crónica da exactamente lo mismo. ¿Y eso qué me permite a mí? Saber que puedo usar cualquiera de las dos cartas. ¿De qué va a depender? ¿A quién se lo prescribo? Como siempre. Hay gente que no tiene problema en limitar la ingesta a 8 horas. De hecho, hay ayunos intermitentes más extremos. Por ahí hacen 24, ¿no? Entonces tenés 4 horas para consumir. Y hay gente que no tolera estar más de 4 o 5 horas sin comer. En 4 horas no podés consumir todas las calorías que podrías consumir en tiempo. Claro. Entonces, si yo te doy una ventana de tiempo de 4, 6 u 8 horas, casi es una fija que vos vas a comer menos cuando vos tenés quizás 12 horas, asumiendo que la persona duerme bastantes horas y no está todo el tiempo comiendo, pero pongámosle 12 horas. Algunas personas por ahí duermen 6 horas nomás, entonces tienen mucho más tiempo disponible para comer. ¿Sí? Entonces es casi inevitable que consuman menos. Y eso fue un problema, porque la mayoría de los primeros estudios no controlaban muy precisamente la ingesta energética. Entonces todos esos resultados no sabes si son por el ayuno en sí, o porque hubo una restricción de energía mucho mayor en el grupo que ayunó, que en el grupo que hizo otro tipo de restricción. Uno podría meterse con evidencia un poco más científica, estamos haciendo una charla muy informal, pero hay un metaanálisis, por ejemplo, que es un estudio que revisa estudios, no es un estudio hecho sobre sujetos, lo que permite es resumir mucha información en un solo análisis, donde muestra que cuando la variable ingesta energética es controlada, el ayuno intermitente no tiene una ventaja sobre la restricción crónica de energía para bajar de peso. Entonces, ¿es malo eso? No, a mí me encantó, porque me da lo mismo si uso ayuno intermitente o restricción de energía crónica. Cuando el objetivo es bajar de peso, lo que tengo que ver es a quién se lo prescribo. Es una estrategia. Claro, es como decir, yo tengo un método más de entrenamiento. ¿A vos como entrenador no te conviene tener varios métodos de entrenamiento? Es hasta una ventaja. Es hasta una ventaja, claro. Porque vos podés, por ejemplo, una persona que por su trabajo no pueda tener acceso a alimentos de calidad durante un rango de 12 horas, que es muy claro. común, ¿no? Sí. Sería como una estrategia válida. Entonces vos le haces la ingesta de los nutrientes necesarios en horas específicas en función a su contexto. Sí. En ese caso, el desafío es que en el rango de tiempo disponible que tiene para comer, consuma todo lo que necesita. Exactamente. Porque ¿qué te puede pasar? Que al final no te alcanza el tiempo si tenés que, por ejemplo, hacer un plan bastante alto en energía, una ingesta energética alta. ¿No? Entonces el tiempo disponible que vos tenés para consumir no te alcanza. Ahí estás en otro problema. Pero sí, es muy común que por cuestiones laborales, por ejemplo, el ayuno intermitente se dé hasta naturalmente a veces.
Pero bueno, hay que analizar cada caso particular. Me gustaría... Hay estudios, inclusive, perdón, para cerrar un poco más la idea esta, que no comparan solamente ayuno intermitente versus restricción de energía crónica, sino que comparan distintas dietas de estas que de moda que decíamos que tienen nombre, la dieta de Atkins versus la dieta de la zona versus la dieta de, por ejemplo, en Estados Unidos, acá no es tan popular, pero en Estados Unidos hay todo un plan basado en plantas, un plan de alimentación vegetariano que se llama Ornish, que es quien lo propuso, y comparan estudios, pero ¿qué hacen? En los estudios de investigación controlan muy bien la ingesta. Y lo que se observa es que lo que determina el resultado final, adivina qué es. El déficit calórico. El déficit calórico y la adherencia. Claro, claro, eso, exactamente. Porque yo puedo tener un plan de alimentación fantástico, pero si no lo cumplo, no estoy haciendo el plan. Claro. Es como vos que le propones un plan de entrenamiento a un entrenado tuyo y te lo cumple a la mitad. Y después no ves mejorías. ¿El problema era tu plan de entrenamiento o el problema fue la adherencia al plan de entrenamiento? Claro. Quizá tu plan de entrenamiento tenía problemas, pero el problema más serio fue que no se cumplió. Que por ende tampoco vamos a saber nunca si el plan funcionaba, porque no fue cumplido. Tenemos el mismo problema en diferentes campos. Es exactamente lo mismo. Si vos lográs un déficit de energía y lo lográs cumplir durante el tiempo suficiente, es prácticamente seguro que la persona va a bajar de peso. ¿Por qué digo prácticamente seguro y no seguro? Porque hay personas que a pesar de que controlamos todo bastante bien, a pesar de eso no responden bien. A veces pueden ser problemas hormonales que no están bien detectados o regulados. A veces puede haber personas que tienen lo que llamamos los outliers, los extremos, ¿no? Los que no responden a los tratamientos clásicos porque están muy alejados del promedio. A veces puede ser porque nosotros en nutrición muchas veces estimamos cosas por fórmula en vez de medirlas directamente, y la fórmula te estima dentro de una población promedio. Cuando vos te encontrás con una persona que no es un promedio, la fórmula no te sirve. O es como si un entrenador prescribe ciertas variables en cuanto al entrenamiento a partir de fórmulas de estimación indirecta en vez de poder medirlas directamente en campo. Y el margen de error sin duda que va a ser mayor cuando hay estimación que cuando hay medición. Bien. Hay muchas razones por las cuales puede hacer que un plan aparentemente bien armado y aparentemente cumplido no funcione. Y eso es una frustración enorme, tanto para el profesional como para la persona. Y yo te miento si te digo que nunca me pasó. Me ha pasado. Por suerte no tanto, pero me ha pasado. Y ahí no sabes qué hacer. Y sí. Y sí. Mira, voy a hacer, para ir cerrando, una línea de tiempo. Nosotros comenzamos la charla hablando sobre las dietas de moda. Nosotros dijimos que había tres grandes estrategias dentro, o tres grandes fundamentos dentro de las dietas de moda, que eran que todas parten de lo mismo, de la restricción calórica. Exacto. Partían desde la restricción de un macronutriente, de la restricción de ciertos alimentos particulares o del timing que entra los tiempos de ayuno. Volvemos a poner la conclusión en el medio que todas funcionan por un mecanismo de restricción calórico. De déficit calórico, exacto. De déficit calórico, y el problema básicamente de las dietas o de los planes enlatados o como los queramos llamar es la adherencia, el impacto en el organismo a largo plazo, no a corto plazo, y de alguna forma la adecuación a la persona para el cual está siendo diseñado el plan nutricional. A mí me gustaría poder cerrar esto con una pequeña reflexión de unas cuestiones que estuve leyendo que me parecieron interesantes, que hay un artículo escrito por neozelandés que dice el peligro de las redes sociales, ¿sí? Y en el peligro de las redes sociales, él explica que en la red social todo lo que se muestra está pensado, está planificado, y dice, ustedes pueden observar, si nosotros tuviéramos una inteligencia que pudiera observar las celulares y la cantidad de veces que una persona se sacó una foto hasta que seleccionó la foto que representa el mensaje que quiere decir, sería un promedio de 20, más o menos. Entonces,
sepan que la realidad que les vende la imagen no es la realidad con la que vive el ser humano. Entonces, tengan un pensamiento crítico y preocupen por educarse en lo que es respecto a cuestiones alimentarias, busquen profesionales en el área, en el tema, y no crean en los mensajes y en las fórmulas mágicas, crean en los procesos. Sí, y si yo pudiera agregar, después de hecho pasame ese artículo porque es muy interesante, en las redes sociales y particularmente las que son muy dependientes de las fotos y los videos, tipo Instagram o cosas así, yo te diría que en la gran mayoría de los casos no es verdad. O sea, uno tendría que tener una actitud bastante particular y pensar que es probablemente todo lo contrario. Porque estaría bueno que hubiera redes de ese tipo, pero donde no estuvieran permitidos los filtros. ¿Sí? Entonces, si uno pudiera subir material crudo, no editado para evitar errores, no me equivoqué cuando estaba explicando algo en un video, no errores de ese tipo. Errores de retoque de contenido, ¿no? Donde vos cambiás el ángulo de la foto, cambiás la luz de la foto, le pones un filtro, de este ángulo es algo más favorecido, más favorecida. Entonces, si uno pudiera ver la real realidad, estaría bueno. En tanto y en cuanto sea todo contenido, yo digo tuneado, entre comillas, o sea, toqueteado, editado, alterado, modificado, es un mundo ficticio. En esas redes sociales todos son felices, todos son exitosos, nadie fracasa. Es verdad. Bueno, profesor, creo que lo vamos a cerrar acá con esa reflexión como para generar un poquito de ruido en la sapienza de la gente. Ojalá. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha brindado hoy con ustedes el licenciado Adrián Barale. Lo pueden encontrar en redes sociales como Adrián Barale Nutrición Deportiva. Yo voy a dejar la descripción al final del podcast para que se puedan comunicar con él y sepan, como siempre digo, que la mesa de debate está abierta. Lo único que para debatir con Adrián van a tener que fundamentar bastante bien. Van a tener que venir preparados como debe ser a un debate. Bueno, Adrián, te agradezco mucho el tiempo, nuevamente te lo repito, y cuídate mucho. Por favor, un placer. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Bien. Nos vemos. Chau, chau. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.